Presidente del Consejo Social, vicerrectores, resto de invitados. En primer lugar, buenos días y agradecer la invitación a esta jornada en un enclave tan bonito como este Palacio del Infante y además en una sesión tan interesante hablando de universidad y de empresa. Como la simbiosis o la unidad entre universidad y empresa ya la ha detallado de manera muy minuciosa Julio, pues me centraré y hablaré de la parte internacional. Pero no quería empezar sin hacer una mención a la interpretación que ha hecho de la Universidad Banco Santander, en cuyo papel hace 25 años, cuando inició el proyecto de universidades, desempeñó una misión fundamental precisamente el presidente del Consejo Social de la Universidad Politécnica, Julio Lage, al interpretar la universidad como crítica en el desarrollo de la empresa y de la sociedad. Proyecto que ha permitido durante estos últimos 25 años que se invirtieran por parte de Banco Santander más de 2.100 millones en universidades, que facilitaron la formación a más de 790.000 estudiantes y profesionales y además, si vamos a hablar de internacionalización, el papel también de este proyecto de universidades en la internacionalización, alcanzando a más de 1.000 universidades en 15 países. Y ahora pues nos centramos en la internacionalización. Voy a hacer una presentación más enfocada precisamente a ese 98% de las pymes a que hacía mención el presidente del Consejo Rector, ese 98% de las pymes de las cuales solo el 8% tiene actividad internacional y que desde Santander entendemos que de nuestra experiencia previa, de la experiencia que hemos compartido con otras empresas grandes y multinacionales, como el caso de Telefónica y Acciona, podemos entender cuáles son sus preocupaciones, inquietudes y sus miedos y cómo podemos ayudar a mitigar las mismas. Lo primero, hacer un paso por el mundo y ver qué ha pasado en los últimos tiempos en el contexto internacional. Empezaré mencionando dos elementos críticos para entender el actual contexto internacional. El primero, la pandemia o la salida de la pandemia que tenemos todavía muy reciente y en la cual el comportamiento de los países ha sido muy divergente. Mientras que las economías más desarrolladas, especialmente Europa y Norteamérica, tenían una salida más rápida de la pandemia motivada por una mayor aceleración en la vacunación, las economías más productivas, especialmente Asia y Latinoamérica, tenían una recuperación más lenta motivada precisamente por ese ritmo más lento de la vacunación. Esto genera que mientras que las economías desarrolladas tiran de la demanda con más fuerza y exigen una mayor actividad, las principales economías productivas no son capaces de abastecer esa demanda que se genera en los países más desarrollados. Y esto motiva algo que ya habéis escuchado mucho durante los últimos tiempos, que es la crisis de suministro. Una crisis de suministro en la cual los países desarrollados no se ven abastecidos por los países suministradores en toda esa demanda que están requiriendo. El segundo elemento es el incremento de los costes del transporte. Incremento del coste del transporte, que a modo de ejemplo haré una mención al coste de los contenedores que antes veíamos pasar de Maersk, en los cuales un contenedor de 40 pies, que es el más habitual en el tráfico internacional, costaba antes de la pandemia $1.700 y que en este momento está por encima de los 8.000. ¿A qué se debe ese incremento del coste del transporte marítimo? Pues se debe básicamente a tres efectos. El primero es la congestión en puertos. Congestión en puertos tras la pandemia. Y yo creo que tenéis recientes las imágenes en la televisión del puerto de Shanghái, donde había más de 500 barcos esperando para despachar su mercancía. Esta congestión en puertos ha generado un retraso en el tráfico de mercancías, pasando de media de 30 a 100 días, con el impacto en coste que esto representa. El segundo elemento es precisamente este desequilibrio entre oferta y demanda a nivel mundial que se ve trasladado también al transporte y obliga a tener un mayor número de contenedores en tránsito. Este mayor número de contenedores en tránsito por la ineficiencia en el tráfico genera también un incremento de coste. Y el tercero, el impacto en el precio del transporte, del crecimiento del precio del crudo y también de la evolución hacia un transporte más sostenible. Esos tres elementos generaron un impacto importante en el precio del transporte que se ve trasladado a la competitividad de la actividad internacional de las empresas. Y el segundo y más reciente es el conflicto entre Ucrania y Rusia. El conflicto entre Ucrania y Rusia, del que, bueno, pues por desgracia llevamos ya escuchando algo más de 5 meses y vaya por delante lo primero, la crisis humanitaria generada con los millones de refugiados que han tenido que salir del país, también tiene un impacto importante en la economía mundial. Impacto que resumimos básicamente en 4 factores. El primero, el impacto en el coste de las energías. Europa es dependiente especialmente del gas y del crudo que se genera en Rusia y, por lo tanto,
Esto genera un incremento sustancial del precio y restricciones en el abastecimiento de gas natural y de crudo, y que se traslada a otras energías, como el caso de la electricidad, con un incremento sensible del precio que todos ya estamos sufriendo, ciudadanos y empresas. Esto, a su vez, también genera impacto en otras materias primas, especialmente en la parte de cereales. Cereales donde, bueno, pues siendo Ucrania el granero de Europa y abasteciendo el 40% del trigo que se consume en Europa, pues tiene un impacto sensible en el incremento de coste también de las materias primas y de cereales. Este primer elemento de incremento de coste se traslada al segundo, que es el incremento de la inflación. Incremento de la inflación que vemos en Estados Unidos, ya por encima del 10%, en España, recientemente los últimos datos de 10,2%, y que además no se puede considerar un elemento coyuntural teniendo en cuenta que la inflación subyacente, es decir, la inflación que ya se ha trasladado en la cadena productiva y que ya está implantada en los bienes finales, ya está por encima del 5%. Por tanto, inflación que ha llegado en todo el mundo, Estados Unidos y Europa, y que impacta directamente sobre las empresas y las familias. Y que deriva un tercer elemento. El tercer elemento es el incremento de los tipos de interés. Incremento de tipos de interés que ya hemos visto tanto en Estados Unidos, donde su ritmo es mucho más acelerado, o en la propia Europa, donde ya se anticipa una subida de tipos de interés para julio, otra para septiembre, y que se prevén reiteradamente a lo largo de los próximos trimestres. Esto genera también un incremento de los tipos de interés y, por lo tanto, afecta a la competitividad. Y el último elemento, la volatilidad en los mercados. Volatilidad en los mercados, especialmente en mercados de divisas, donde se ha incrementado aproximadamente de un 5 a un 8 y pico, y este incremento de volatilidad ha generado también apreciación del dólar que ha tocado ayer el máximo de los últimos 20 años, al 1,02, que además trae un elemento de importación de inflación. Un dólar tan fuerte importa inflación para Europa y, por lo tanto, es un elemento que también resta nuestra competitividad. Y además que es consecuencia de dólar como moneda de refugio ante un conflicto bélico y el dólar con una apreciación mucho más fuerte ante la respuesta más ágil por parte de la FED que del Banco Central Europeo a la subida de tipos de interés. Estos cuatro elementos generan, pues, un contexto de cierta inquietud o incertidumbre internacional. Y además, y para finalizar esta parte de contexto, quería compartir un poquito el cambio en los hábitos de consumo o hábitos de las empresas y las familias durante los últimos años. Por un lado, hay un cambio en los patrones de compra. Esa crisis de suministro a que hacía mención antes deriva que muchas empresas tengan que mirar al exterior para comprar aquellos insumos que antes compraban a un proveedor local. Esta compra de insumos, para poder ser atendidos en tiempo, necesitan mirar al exterior y, por lo tanto, se cambia ese hábito de patrones de compra tradicionales. El segundo, y una de las buenas cosas que ha traído precisamente la pandemia, es la aceleración de la digitalización. Ahí no me detendré más allá de decir que ha sido una balsa importante de oxígeno para las empresas que durante la pandemia le ha permitido continuar con su actividad. Y el resto, pues bueno, yo creo que no podría decir nada después de lo que ya ha compartido mi ponente previo y con muchísimo más detalle. Y el tercero, el auge de determinados sectores que a lo mejor teníamos un poquito más olvidados antes de la pandemia, como es el sector agroalimentario, y que se ha evidenciado como un sector estratégico en el desempeño de un país. Por lo tanto, hay una serie de aprendizajes que hemos extraído de esa pandemia y que nos tienen que servir para el futuro. En este contexto, que podría generarnos síntomas de vulnerabilidad, de debilidad, de inquietud o de incertidumbre, surgen oportunidades. Surgen oportunidades y esas oportunidades estarán al alcance de aquellas empresas y aquellos profesionales que entiendan mejor qué es lo que se espera de ellos y de sus empresas y sepan implementar y poner en el mercado aquello que los ciudadanos están demandando. Y entendemos que una de esas oportunidades está precisamente en el comercio exterior y en la internacionalización. ¿Por qué es tan significativa e importante la internacionalización de la empresa? Pues hay múltiples razones, pero ya hacía mención unas cuantas. La primera, y con un número muy simple y muy básico, en España tenemos 47 millones de habitantes. En el mundo hay 7.800 millones de habitantes. Significa que el 99% de las oportunidades de venta de nuestras empresas están en el exterior. Y, por lo tanto, mirar al exterior es una oportunidad para incrementar sensiblemente y de manera exponencial la venta de nuestras empresas. Este incremento de ventas nos permite ganar en economías de escala que nos va a permitir una mayor capacidad financiera de la empresa, capacidad financiera que, si se traslada a I+D+I, término de relevancia también hoy aquí en esta jornada, permite a las empresas ganar en competitividad que le permite también crecer en el exterior con mayor solvencia y ese círculo virtuoso que se va retroalimentando. Además, ese crecimiento en el exterior también genera un mayor impacto o imagen de marca. El poder posicionarnos en diferentes países genera una mayor notoriedad de marca para las empresas que le ayuda también a crecer. ¿Cómo no mencionar, evidentemente, la diversificación de riesgos? Si yo tengo capacidad de comprar
allá donde me pueden abastecer en menos tiempo o a menor o mejor precio y puedo vender en todo el mundo y atender a aquellos mercados que están dispuestos a pagar un mayor margen, pues me permite un crecimiento y una competitividad mucho mayor. Y por último, y yo creo que el tema incluso más relevante, es el papel de las personas. Los empleados y directivos de las empresas internacionalizadas están acostumbrados a desenvolverse en entornos complejos y muy competitivos. Y en momentos como el actual de incertidumbre, son profesionales que tienen una mayor capacidad de entender el partido y de posicionarse mejor para el futuro. Por lo tanto, entendemos que el comercio exterior y la internacionalización es una oportunidad para todas las empresas y especialmente para estas pymes que están buscando nuevas vías de crecimiento. Pero este papel o esta apertura no es sencilla. Y normalmente las pymes, estas empresas que están valorando dar ese primer paso hacia la internacionalización, tienen miedos. Tienen miedos, tienen incertidumbres y yo creo que el papel del sector financiero en este momento es ayudar a mitigar esos miedos, a dar solución a sus incertidumbres y animarles a que den ese paso. A mí se me ocurrían, en el momento de preparar esta jornada, básicamente 3 o 4. El primero, la incertidumbre que genera para las empresas salir a vender a un país con una moneda diferente y en el cual tienen que incorporar un elemento adicional a su ecuación de los márgenes, como es el tipo de cambio a aplicar y cómo afecta a sus ventas. El segundo es que tengo que salir al exterior, y eso es muy fácil decirlo, pero ¿a dónde voy? ¿Cuáles son los países que absorben mejor aquello que yo estoy produciendo, que tienen más tamaño? ¿Cómo se comportan las empresas en esos países? O si quiero ir a comprar fuera, ¿dónde debo ir a comprar y cómo debo acercarme o aproximarme a ese país? El tercer elemento es cómo funcionan mis cobros y mis pagos y mi mercancía en una actividad internacional. Yo, en este momento, si soy una empresa doméstica y vendo en España, yo directamente cargo mi camión en un almacén en Boadilla, lo llevo directamente a Santander, lo descargo allí, cobro mediante un cheque una transferencia y mis miedos son básicamente cero. Pero claro, si yo pretendo vender en el exterior, para empezar tengo que utilizar un medio de cobro-pago internacional, que no siendo complejos, tienen un nivel adicional de complejidad a los domésticos. Y además, el posicionar mi mercancía en destino requiere que cargue ese camión en Boadilla, lo lleve a Santander al puerto, se cargue en un contenedor, viaje por el mundo, llega a un puerto de destino, se despache esa mercancía y se sitúe en lugar de destino. Y esto, en un principio, le genera grandes miedos a las empresas en el momento de tomar ese paso inicial. Y por último, el conocer un proveedor o un cliente exterior requiere un proceso de confianza entre las partes. Y mientras ese proceso de confianza no existe, requiere aportar garantías o créditos documentarios que garanticen la finalización de la transacción. Por lo tanto, esto interpretamos que son los principales miedos a los que se enfrenta una empresa a la hora de dar el primer paso hacia la internacionalización. Entendíamos que nosotros, como entidad financiera, teníamos que dar solución a esas respuestas. Yo, en esta sesión, voy a compartir algunas de las soluciones que desde Banco Santander hemos puesto encima de la mesa para mitigar esos miedos y que, evidentemente, nuestros colegas de otras entidades habrán desarrollado otras similares o parecidas para solucionar los miedos o esas incertidumbres de sus clientes. La primera, a la que hacía mención, era la fluctuación de la divisa, el vender en un país con una moneda diferente del euro. Nosotros interpretábamos que deberíamos solucionar o mitigar al máximo ese miedo y para ello, de la mano de la digitalización, creamos una plataforma de divisas abierta 24 horas al día, los 5 días de la semana, al alcance de todos los clientes y que le permita ver en tiempo real cómo cotizan 100 pares de divisas para ver realmente la divisa a la que está expuesto, cómo está cotizando en cada momento, informes de mercado que le permita identificar cuál va a ser la evolución de esa divisa en los próximos meses, la posibilidad de contratar contado o plazo también de manera digital y cuando necesite cerrar una venta y, por último, órdenes condicionadas, órdenes inteligentes que le permita apostar a un tipo de cambio de la divisa que se adecue a las necesidades de sus márgenes. Por lo tanto, una plataforma de divisa que le permita de manera digital mitigar todos sus miedos acerca de la gestión de la divisa. El segundo elemento, y hacía mención a esos miedos de vender en el exterior y qué pasa con mis pagos y mis mercancías. En el momento que yo vendo al exterior, me gustaría saber en todo momento cuál es la situación de un cobro que pretendo recibir de alguien a quien le he vendido o de un pago que tengo que realizar para que mi proveedor me envíe la mercancía que le estoy comprando. Para ello hemos desarrollado un tracker de transferencias, una herramienta digital
24 horas al día, los 7 días de la semana, que permita a las empresas, de manera autónoma y totalmente gratuita, identificar en cada momento y en tiempo real cuál es la situación de todos sus pagos, domésticos e internacionales, tanto los que emite como los que recibe, e identificar por qué banco pasa, cuáles son los bancos corresponsales que forman parte de esa cadena del pago, qué comisiones han incorporado, quién las ha incorporado, qué tipo de cambio se ha aplicado, para que en todo momento esa empresa pueda verificar cuál es el estado de sus cobros y de sus pagos en tiempo real. Y un seguimiento también de mercancía. Seguimiento de mercancía que, incorporando el código de identificación de esa mercancía, le permita a la empresa, también de manera digital, 24 horas al día y los 7 días de la semana, verificar dónde está su mercancía. Si su mercancía está en puerto, ha salido, está despachada, ya está en destino, etc. Y por lo tanto tener de manera autónoma, sencilla y que le permita mitigar todos esos miedos, dónde está su pago, su cobro, su mercancía en cada momento. Y el tercer elemento, y probablemente el más crítico, es, vale, salgo al exterior a comprar o a vender, pero ¿a dónde y cómo? En este proceso de estudio inicial de las empresas, de saber cuáles son los mercados a los cuales se quiere dirigir, pues básicamente los primeros miedos son cuáles son los países que absorben aquello que quiero producir, qué tamaño tienen, cuáles son las empresas interesadas en comprar mis productos en destino, cómo se distribuye mi producto o servicio en ese país, si lo debo hacer a través de un importador, de un distribuidor local, quiénes son, cómo están ubicados, ferias internacionales donde posicionar mis productos, además de todos los trámites de logística, tasas impositivas, aranceles, etc. Toda la información que requiere un estudio para salir al exterior y que puede llevar meses de trabajo en miles de páginas web o miles de organismos que te proveen esta información, puede estar agrupado en una única plataforma, la plataforma Santander Trade, que agrupa toda esta información de una manera sencilla para que la empresa, de manera gratuita y totalmente digital, pueda hacer este estudio de una manera más ágil y sencilla. Y dentro de esta se encuentra el Santander Trade Club. Santander Trade Club es un club o un marco de relación entre clientes de Banco Santander en las 16 geografías en las cuales tiene presencia comercial, con un banco implantado, y que permite que los clientes y proveedores que están interesados en tener actividad internacional en esos países puedan posicionar sus productos, las bondades de su negocio, en un marco de confianza en el cual en otra parte del mundo haya un cliente interesado en comprar algo que ellos quieren vender y que en la relación de confianza de clientes de Santander puedan iniciar esa relación comercial inicial para incrementar su actividad internacional. Por último, en ese inicio de la actividad internacional se requiere de garantías y de créditos documentarios. Garantías y créditos documentarios que tenemos que posicionar de manera digital a nuestros clientes para que sean ágiles y sencillas y además, teniendo ya la ventaja como banco de una importante presencia internacional, ponerla a disposición de todos nuestros clientes en los 16 países en los que tenemos un banco con presencia local y a través de nuestros corresponsales en el resto del mundo, y apoyándonos también en el rating y la solvencia de un banco que da confianza ante las partes. Si bien queremos poner a disposición de todos los clientes, especialmente ese 98% de las pymes que están mirando al exterior como oportunidad para crecer, pues aquellas capacidades que mitiguen sus miedos y la ayuden a salir, y además acompañarlo de especialistas de negocio internacional que le den esa confianza, el factor humano crítico en estos procesos, es importante las capacidades digitales que os he mencionado, pero más importantes son los especialistas que le muestran esas capacidades a todos los clientes y a su vez que le ayudan a gestionarlas y a manejarlas. Pero también tenemos que buscar soluciones para las grandes empresas, aquellas empresas que hace años salieron ya al exterior a comprar o a vender, pero que ahora están en un proceso de deslocalización y que necesitan abrir delegaciones o filiales en otros países y que también tienen necesidades. Necesidades que pueden venir en dos ámbitos. Uno, el clima empresarial del país al cual se van a dirigir, y ello lleva incluido pues, todos los trámites legales, la situación laboral del país, fiscalidad, ámbitos mercantiles, etcétera, y que necesitamos pues, darle esa confianza y esa primera aproximación al país con personas que ya lo conocen y que ya lo han hecho en ocasiones previas. Y por otro lado, también cómo ese despliegue en el país tiene que ir acompañado de una bancarización, de la apertura de una cuenta que en España nos lleva minutos a abrir, en el extranjero puede llevar meses o incluso años. Y desde las entidades financieras tenemos la responsabilidad
de facilitar ese proceso de apertura siempre y cuando estemos implantados en el país, para hacerlo más rápido y también mostrar a los clientes cuáles son las capacidades del sistema financiero en el país al cual se dirigen. En no todos los países el desarrollo del sistema financiero es el mismo y, por lo tanto, es importante que los clientes que van a iniciar un proceso de deslocalización o internacionalización conozcan cuáles son las capacidades financieras del país en el que se van a implantar y qué pueden esperar del sistema financiero en ese país y, en concreto, de Banco Santander. Pues también tenemos que buscar soluciones, y las hemos desarrollado en el ámbito de cash pooling, cash management, soluciones de tesorería para las grandes empresas a través de nuestro International DEX, una herramienta que tenemos incorporada en los 16 países en los que tenemos presencia como banco comercial y que lo que pretende es actuar de embajador para que esas empresas que son bien conocidas en España por nosotros vayan al país de destino y se sientan allí exactamente igual de en casa que se sienten con nosotros en España, y que desde allí, con una persona con una experiencia previa y que además habla su idioma, le facilite el acceso a la regulación local, le indique cuál es el marco de actuación, le facilite todo ese inicio de actividad bancaria y transaccional diaria que necesita una empresa. Y por mi parte, poco más. Indicar, oye, un contexto internacional pues con grandes incertidumbres, pero detrás de las incertidumbres siempre salen oportunidades. Esas oportunidades estarán para aquellos que mejor sepan interpretarlas, y estamos convencidos que en el comercio exterior y la internacionalización está una de esas oportunidades que queremos animar a que las exploren, precisamente ese 98% de pequeñas empresas, de las cuales el 92% todavía no ha dado el paso al exterior, y que queremos animarles a que lo hagan de la mano de las entidades financieras, mitigando todos esos miedos que se les han generado. Muchas gracias.